Vamos a empezar entonces. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta primera sesión del Aula de Poesía, Facultad de Filología Ateneo de Sevilla. Empezamos hoy con este primer acto en el que tenemos la fortuna de contar con el profesor Manuel Ángel Vázquez Medel, uno de los fundadores, de los creadores, precisamente, además de esta aula de poesía, junto con Paco Deco. Por tanto, con más alegría todavía recibimos hoy al profesor Vázquez Medel en este 10º curso, como me acaba de decir, y aunque yo me incorporo en este curso por primera vez a las actividades del aula de poesía, pero sí tiene ya una trayectoria de 10 años. Se inaugura este curso 23-24, ese décimo año de actividades. Quiero agradecer también la presencia aquí de Pepe Vallecillos, en nombre del Ateneo de Sevilla. Gracias por venir. Esperemos que la próxima pueda ser allí y hagamos estas actividades intercambiando espacios, y así la ciudad y la facultad empiezan a convivir y a interactuar en estas actividades poéticas que tanta importancia tienen para nuestra actividad, tanto personal como investigadora. Yo simplemente tomo la palabra, como decía, para saludar, para dar la bienvenida también en nombre del decano, que me pide, por favor, que os traslade la bienvenida al aula de grados hoy aquí. A Manuel Ángel me pide, por favor, también que te diga que no puede acompañarnos esta tarde. Y ya está. Simplemente yo le pedí, por favor, a Paco, como él conoce bien a la obra de Manuel Ángel y ellos llevan muchos años trabajando, que por supuesto fuera él quien se encargase hoy de esta tarde, porque bueno, creo que va a estar muchísimo mejor presentado por su buen amigo de tantos años. Simplemente y empezáis cuando vosotros queráis. Muchas gracias, Rocío. Bueno, pues sí, es verdad que nos conocemos desde hace muchos años. ¿Te funciona así? Yo creo que unos 40. En fin, da un poco de vértigo. Él me dio clases de crítica, las prácticas de crítica literaria, en tercero sería, no sé, cuarto, por ahí. Y bueno, nos hicimos amigos un poco después, y desde entonces, bueno, hemos estado en relación estrecha, leyéndonos el uno al otro antes de que se publicaran las cosas. Incluso hemos rodado una película juntos, Un gran secreto, que y hemos hecho una poesía que, siendo diferente, nunca ha sido discordante, por supuesto. O sea que ha habido una conexión también en lo profundo, en la concepción de lo poético. Entonces, bueno, para mí es un honor y una alegría presentarlo hoy aquí. En 10 años ha sido, nunca hemos hecho, digamos, cosas sobre nuestra obra, siendo los dos codirectores del aula. Evidentemente hemos preferido traer a otras personas, ¿no? Y nunca hemos dedicado un espacio para mí, pero este año, ya que, no, en esta ocasión, quiero decir, ya que Manuel Ángel ha dejado la dirección del aula, no por ningún motivo, no porque nos hayamos peleado ni nada de esto, sino porque él está dejando cargos, está haciéndose buen espacio para la creación y para la reflexión, y es verdad que hay que dejar cosas, él tiene muchas, y entonces, bueno, pues esta ha sido una de las que ha dejado, me parece, bueno, con mucha pena, pero bueno, con todo respeto, claro. Y además con la alegría de tener a Rocío ahora como directora, por supuesto. Entonces, pues lo que yo quería decir de Manuel Ángel es que lo primero es que es muy difícil hablar de su figura, ¿no? Es decir, una persona pues polimórfica que se ha ocupado de, no sé si centenares de asuntos o miles de asuntos, no se podrían contar. Es una persona muy activa y que esa actividad se ha desplegado en ámbitos muy diversos, desde la gestión, ha sido vicedecano, ha sido director de departamento, ¿no? También ha sido, bueno, dentro de lo que es el ámbito universitario, también fuera de la universidad, en contacto con la política, ha sido el primer director del Consejo Audiovisual de Andalucía, ese roce con los políticos tan problemático, ¿no? De hecho, se fue porque no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo allí. Él siempre, además, desde
desde el punto de vista del outsider, del crítico, que evidentemente es una persona que causa cierta molestia, ¿no? y que, bueno, pues tampoco comulga con ruedas de molino, ¿no? Entonces, eso también ha sido una característica un poco en general de su labor vital en su conjunto, ya desde joven, ¿no? que llegó a estar en la cárcel y que le costó además un año de su carrera, dos años de su carrera por su actividad política al final del franquismo, en fin. Es decir, que realmente, si os fijáis, si se empieza a hablar de Manuel Ángel, que hay que empezar a hablar de los 18 años, ¿no? Cuando ocurrieron aquellas cosas, y la multitud de sus tareas pues hacen muy difícil hacer un verdadero resumen. Yo casi que lo que querría es condensarlo lo más posible, porque además de su poética va a hablar él. O sea, este año hemos pretendido que las presentaciones sean algo más breves, siempre nos hemos extendido quizás demasiado. Este año nos hemos propuesto que las presentaciones nuestras sean un poquito más breves y sean los mismos poetas los que hablen de su poética, ¿no? De su manera de entender la poesía. Entonces, si tuviera que condensar toda la actividad de Manuel Ángel, yo elegiría dos elementos, la entrega al prójimo y a la poesía. Serían las dos palabras clave de toda su acción. Como decía, bueno, he apuntado algunas cosillas para que no se me escape lo que quería decir. Entre sus actividades habría que destacar, desde luego, su labor de profesor, ¿no? Que ha sido evidentemente uno de los ejes principales, ¿no? De su vida. Él entró muy joven ya en la universidad y se ha dedicado profundísimamente a la labor docente, ¿eh? Entonces, bueno, no le voy a hablar de sus méritos académicos, ¿no? Tiene 200.000 sexenios, premios de todo tipo, y bueno, pero yo señalaría que ha dirigido casi 50 tesis doctorales. He estado mirando en Internet a ver cuánta gente había dirigido 50 tesis y he encontrado muy poquitos, muy poquitos. No sé si tienes un récord o no, habría que investigarlo eso más a fondo, pero bueno, muy pocos universitarios españoles han llegado a dirigir 50 tesis doctorales, ¿no? Bueno, por otra parte, como investigador, su curiosidad ha sido enorme. También por ese polimorfismo, ¿no? Del que hablaba al principio, bueno, pues también una curiosidad omnívora, o casi, se ha ocupado de cosas diversas, como desde la neurociencia al mindfulness, desde el análisis narratológico hasta el estudio de la poesía. Bueno, infinidad de campos, ¿no? La semiótica, ha sido director de la Asociación Andaluza de Semiótica, bueno, miembro de múltiples asociaciones, en fin. Pero ya les digo, quizá el núcleo principal de su interés ha podido ser, si me equivoco tú me lo dices, la poesía, en definitiva, ¿no? Bueno, desde sus estudios de Fernando de Herrera, pero luego pasando por todo el 27, yo creo que los ha estudiado casi todos, ¿no? Un libro sobre Alexandre, ¿qué más? A ver, bueno, Juan Ramón Jiménez, por favor, empecemos por orden, ¿no? Es uno de los mayores especialistas en España sobre la obra de Juan Ramón Jiménez. Sus escritos sobre el poeta de Moguer son de referencia. Y bueno, a partir de Juan Ramón, pues Alexandre, Lorca, Cernuda, Alberti y luego de otros ámbitos, pues poetas como Rabindranath Tagore o Fernando Pessoa, sobre quien también escribió un libro de gran interés. Bueno, aparte de eso, ha hecho, pues no sé, otros 10 millones de presentaciones de libros y de direcciones de TFG, TFMs, etcétera, relacionadas con la poesía. Con lo cual, bueno, lo que decía al principio, ¿no? Su dedicación a la poesía no ha sido estrictamente a la poesía que se escribe, sino yo diría que a la poesía entendida como
valor o como actitud, ¿no? Es decir, esa disponibilidad, esa apertura que tiñe, ¿no?, todas sus actividades. Entonces, por eso decía que uno de sus ejes vitales ha sido lo poético, podríamos decir, ¿no?, mejor que la poesía, lo poético. Y, por supuesto, está su obra escrita, ¿no?, su obra poética, que, bueno, él ha publicado poco, precisamente por todas esas actividades, ¿no?, por todas esas dedicaciones tan variadas, desde dirigir la primera enciclopedia que se hizo sobre Andalucía, hasta dirigir grupos de investigación y proyectos de investigación, etcétera. Todo eso, pues, evidentemente, pasa su factura, y el tiempo para dedicarse a promover su propia obra y para buscar editores y para, en fin, etcétera, falta, ¿no? Entonces, bueno, ha publicado, como decía, relativamente poco, pero ha escrito mucho. Es decir, que él está escribiendo desde su primera juventud, ¿no?, su adolescencia. De hecho, él ha hecho una especie como de plan de su obra que ya está escrita, a falta de revisión de algunas cosas, pero está escrita, y empieza en el año 79, ¿no? Entonces, bueno, ya ha llovido, ¿no?, desde el año 79, y se extiende hasta la actualidad. Ahora mismo va a salir un libro, dentro de muy poco, Mágico Poder, magnífico libro, bueno, que este ya está en la parrilla de salida, pero existen bastantes volúmenes más. Él nos hablará luego de eso, pero si acaso rápidamente, yo creo que son 11 los volúmenes de poesía, quiero decir, que no es que sea una producción pequeña, ni mucho menos, ¿no? El primer libro se llamaría Palabra que amanece, que reúne sus primeros poemas, luego Pájaro de la noche y Remota luz, que están editados. Vendría a partir de ahí Plenitud del instante, Paisajes de la duda, Don de la amistad, Mágico poder, Cantos de Adriano, Sonetos materiales y espirituales, El jardín de los haikus y La mano herida. Dense cuenta, además, de la belleza de los títulos, ¿no? Bueno, no voy a hablar de su poesía, de su poética, digamos, ¿no?, porque me prefiero que hable él y que ustedes la juzguen cuando la oigan. Pero por decir, aunque sea una pincelada, querría señalar dos cosas: su calidad expresiva y la finura de su expresión, la precisión de su palabra y su hondísimo calado existencial. Son dos características que me parecen que definen de una manera muy global la poesía de Manuel Ángel, de una intensidad, bueno, pues maravillosa. No quiero extenderme ya, que ya me estoy extendiendo más de lo que dije al principio, así que, bueno, les deseo una buena escucha. Va a ser, además, comentada musicalmente, con lo cual tendrán también la suerte de oír dos poemas cantados, ¿no?, y musicados. Pues le cedo la palabra ya en este instante. Muchísimas gracias, querido amigo Paco. Efectivamente, son muchos años vividos en común, desde la amistad, que ya sabes que para mí es tan importante, al menos tan importante como para Cervantes, ¿eh? Uno de mis libros se llamará Don de la amistad, y les voy a ofrecer ahora alguna muestra. Quiero comenzar, en cualquier caso, esta tarde tan especial para mí, una tarde de canto y de celebración, también de despedidas, que ha de comenzar necesariamente con una sincera acción de gracias. No voy a citar hoy los versos de Juan Ramón, que quienes me acompañan conocen muy bien. Gracias a Francisco Deco, a Rocío Rojas Marcos, a José Vallecillo, que con tanta sabiduría impulsan desde la Facultad de Filología y desde el Ateneo de Sevilla esta experiencia que pronto cumplirá 10 años. De hecho, el curso 23-24 es el 10º curso, y que comenzamos precisamente a principios de 2004 con un homenaje a mi querido amigo Fernando Ortiz. Aquí está su viuda Lola, y ella sabe la profunda amistad también, el cariño profundo y la importancia que para mí
ha tenido desde muy joven haber podido conocer a Fernando, que fue siempre tan generoso y tan orientador conmigo. Gracias a la Facultad de Filología, a mi facultad. Es verdad que yo tengo dos facultades. Yo también considero que la Facultad de Comunicación es mi facultad. Pero hay una broma que solía decir nuestro querido y ya desgraciadamente desaparecido compañero, también del área de estudios árabes e islámicos, como Rocío Rafael Valencia, cuando él me encontraba y yo me había ido a poner en marcha la Facultad de Comunicación, me llamaba y me decía: profesor Vázquez Medel, te voy a dar noticias de tu verdadera y auténtica facultad. Y me daba noticias de filología. Y sí, esta es mi facultad. Y el regreso a ella, para mí, como verán también, incluso en su inscripción poética, este regreso al origen ha sido para mí muy importante. Yo dediqué los 5 años de la última parte de los 70 a hacer mis estudios de filología. Tengo aquí, por cierto, a un compañero de Huelva, a José Pablo, que además fuimos compañeros en aquel COU en el que a mí con 16 años todavía, en el año 73, hace justo 50 años, se me procesó por el Tribunal de Orden Público. Es verdad que yo no tenía conciencia política, tenía conciencia social, tenía muy claro cuál era el mundo de las injusticias y nunca pude entender cómo se podían pedir 6 años de cárcel para un joven con 16 años que, a pesar de haber conseguido el Premio Extraordinario Nacional de Bachillerato en Ciencias y poder hacer en la Universidad Española los estudios que quisiera, fue suspendido en sus derechos y que me cambió la vida hasta poder entrar aquí gozosamente en filología en el año 75. Por tanto, para mí 2023 ha sido y está siendo un año muy especial y es el año del cincuentenario de ese procesamiento que luego se me declaró inocente y en 1975 pude iniciar mis estudios de filología. También es el 50 aniversario de mi llegada a Sevilla y me van a permitir, no lo tenía en el guión, que en esa escritura en palimpsesto que a mí me gusta escribir sobre poemas de otros autores, sobre la idea de un poema de Juan Ramón Jiménez, yo escribí también esta seguidilla. Como yo soy de Huelva y de Sevilla, canto mis ilusiones por seguidillas y por fandangos canto mis ilusiones y desengaños. Por tanto, para mí este momento, estos 50 años, que también he querido simbólicamente, a pesar de que mi querido compañero Paco Deco se refería a mi propio proyecto creativo, pero que he dilatado. De hecho, Palabra que amanece, que sería el que recoge mis primeros poemas, recogerá 2 décadas, desde el 73 al 93, que es el año en el que aparece Pájaro de la Noche. Curiosamente, la semana pasada se cumplieron 30 años de la publicación de Pájaro de la Noche. En el 93 se terminó de imprimir el día 14 de diciembre de 1993, festividad de San Juan de la Cruz. Yo pedí que pusieran ese colofón, también por razones que verán ahora de inmediato. Estoy con los agradecimientos y quería agradecer al decano Javier Martos, al coordinador de actividades culturales Juan Ignacio Guijarro, siempre a Marta Prieto, que hará posible el recuerdo de estos momentos, el registro audiovisual de estos momentos. Pero también quiero agradecer, y aquí está negro sobre blanco, y casi todos los que van a ser mencionados, no todos, pero me han hecho el regalo de su presencia en este acto, a quienes con más intensidad me han animado a seguir por el camino de la creación poética, especialmente en los últimos años. Ya digo que en su momento, quizás quien más me impulsara a la poesía, y yo cometí el error de no hacerle caso, fue Fernando Ortiz, que quería que publicara mi primer libro de poemas, nada más y nada menos que en Calle del Aire, allí donde yo empecé a conocer también la creación poética de Antonio Carvajal o de otros grandes creadores. A Valentín Navarro Viguera, excelente poeta y crítico, quizás el mejor conocedor de mi creación poética. A Florencio Luque Alfonso, regalo de la amistad de los últimos años
para mí impagable, excelente poeta y aforista, al viejo amigo Miguel Beirat, que siempre está presente, a Francisco Barrio Nuevo y a muchos otros queridos amigos. No me quiero olvidar a nadie y, por tanto, bueno, también saben que tengo la suerte de disfrutar, desde que ella y yo éramos muy jóvenes, de la amistad de Chantal Maillard, ¿no? Y a mí me impresiona mucho conservar esas amistades poéticas, ¿no? O la de poetas más jóvenes, como Olaya Castro, que ahora para mí es una de las mayores creadoras del momento. Pero mi gratitud se extiende a todas y a todos y a cada uno de los aquí presentes, porque aquí hay grandes poetas, grandes creadores, grandes académicos. Aquí hay una presencia importante del Ateneo, hay una presencia de mi querido departamento, con mis queridos compañeros Clara María, Carlos Peinado Elliot, que será el que tome el testigo, seguro, en todas estas cosas, y al que debo agradecer también su complicidad y llevarme especialmente este año a repensar cuestiones que para mí son muy importantes, a repensar lo sagrado desde una perspectiva laica como es la mía, pero sin renunciar a esa dimensión de la trascendencia que entra en la inmanencia y que constituye eso que Juan Ramón llamaba la transparencia a Dios, la transparencia, un Dios con minúsculas que se refería a esa presencia en todo y en todos. Gracias a quienes vienen del aula de la experiencia, gracias a todos y a cada uno de los que aquí me acompañan. Antonio Acedo, secretario del grupo de investigación al que pertenezco y con el que he compartido tantas cosas. Este es realmente mi segundo recital poético. El hecho de ser profesor de crítica literaria durante los 10 primeros años de mi vida académica me hizo ser un crítico implacable conmigo mismo. Nunca estaba satisfecho y yo eso, por cierto, hay aquí también presencia del máster de escritura creativa, ¿verdad?, que coordina Carlos Peinado, pero hay alumnas de promociones anteriores, ya escritoras importantes, alumnas de la actual promoción, ¿no?, que vienen de lugares entrañables. Este año tenemos un grupo en poesía con una presencia de Rusia, de China, de América Latina, algo verdaderamente fascinante. La otra ocasión que para mí fue decisiva, porque el anterior decano, Paco Ponce, me pidió que hiciera ese recital, lo titulé Por el camino de mi propia vida. Y es importante ese verso, que no es mío, que es de Juan Ramón Jiménez. Una de las claves de la hermosura de los títulos de mis libros es que los tomo de otros. Quiero que a través de mi voz resuenen otras voces, ¿no? Y por tanto puedo de alguna manera ponerlos en valor. Me van a permitir, porque es muy breve, que les lea el poema de Juan Ramón Jiménez del libro En el otro costado, recogido en la edición de Lírica de una Atlántida, que se titula Me tengo que volver atrás y que expresa muy bien mi momento actual. Yo también me tengo que volver atrás. Paco Deco lo ha dicho, he sido quizás excesivamente diverso y disperso, pero como defiendo la consilience, la unidad del conocimiento, la unidad de todo y la relación de todo con todos, pues quiero volver atrás. Y el poema, que expresa mucho este momento vital, dice: ya estoy en ello, pero no, me tengo que volver atrás. Yo tengo que llegar a ello por el camino de mi propia vida. Camino sin mi vida no es para mí camino, es objeto, no es destino. Por tanto, eso es lo que yo les voy a querer reflejar en esta intervención que he titulado Por el camino de mi propia vida hacia mágico poder, que es el libro de poemas inédito, el que después de Pájaro de la noche y Remota luz, espero que aparezca en 2024, ojalá que también pudiera aparecer Palabra que amanece. Mis 20 primeros años, una selección muy rigurosa, muy decantada, de 20 años de escritura poética. Y de todo ello, por sugerencia de Paco Deco, que yo siempre tomo muy en serio, le dije, titula mi intervención Mágico Poder. Él me dijo, no, recital poético. Lleva también
a la gente que no conozca tanto tu creación poética, proporcionando algunas claves. Y voy a empezar con esas claves de la poética, que para mí es tan importante como la propia creación, porque ya saben que yo defiendo mucho el sapiens sapiens, el saber que sabemos, el saber que hacemos, y por tanto mis alumnos de poesía en el taller de escritura creativa saben que tienen que decantar y escribir su propia poética. Yo lo hice, por cierto, para mi tercer libro de creación, que es El ave de Minerva se eleva en el crepúsculo, un libro de aforismos y fragmentos a cuyo frente quise poner, además de unas palabras para volar en la oscuridad, que yo no sabía lo proféticas que resultarían para estos momentos tan amargos y tan oscuros, puse al frente una poética que sin más comentarios les voy a leer. Luego, si quieren, voy a intentar economizar en la medida de lo posible, aunque tempus fugit, para que pueda haber alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario. Desde que la memoria me alcanza, la palabra fue para mí morada del ser. Ella me ha cobijado y me ha ofrecido su regalo para gozar la dicha de estar vivo. También su bálsamo para afrontar y aliviar el dolor que la vida inevitablemente nos depara. Tuve pronto la intuición de que el vivir auténtico era vivir apalabrado, sostenido, sustentado por la palabra, en la palabra, camino hacia la verdad, la bondad, pero sobre todo hacia la belleza, que las presupone y las consuma. Las tres grandes categorías universales, además de la unidad, que de algún modo constituyen mis grandes impulsos vocativos. Juan Ramón decía que sus tres presencias vocativas eran la mujer desnuda, la obra desnuda, la muerte desnuda. Para mí, mis presencias vocativas son más desnudas aún, unum, verum, bonum, pulcrum. La unidad, la verdad, la bondad, la belleza, como algo que nunca tenemos, que siempre se nos escapa, pero hacia lo que siempre debemos estar en camino. Por eso me fascinó encontrar que Juan Ramón Jiménez, imprescindible para entender mi obra, definía la palabra poética como casa de tiempo y de silencio que da al río de la vida. En efecto, la poesía auténtica, palabra en el tiempo, como afirmaba Antonio Machado, surge del silencio y está conectada con las raíces de la existencia misma. Apunta a la creación de un poema auténtico, el poema único, que se escapa y se retira cada vez que lo intentamos expresar, cada vez que lo intentamos tocar, porque nuestro noble y vano intento es decir con palabras lo que no se puede decir con palabras. No es extraño, pues, que cuando finalmente hube de decidirme por transformar mi vocación, aquello a lo que la vida me llamaba, en profesión, optara por la filología, porque en verdad profeso un amor profundo al logos, a la palabra. Mas no por ello mi amor es menor para esa otra posibilidad de lo verbal que nos entrega el mitos. Fueron muchas las horas de mi juventud que pude disfrutar gracias a la belleza profunda de los mitos que siempre responden a nuestras preguntas por el sentido. Y los grandes mitos nunca me defraudaron. Por ello creo que en mi poesía se aprecia esa dimensión logomítica de lo humano, que se interroga simbólicamente por las raíces del vivir, que son las raíces del morir. Cartografía poética, hacia otra luz, escritura simultánea y escritura sucesiva. Creo que mi dedicación a la crítica literaria y mi compromiso con la universidad en todos los niveles perjudicó algo la dinámica de mi escritura. Siempre he sido, como he dicho, un crítico implacable con lo que escribo y a ello se debe la reducida porción de mis poemas publicados. Con todo, creo que esta circunstancia me permitió ser más exigente y realizar una trayectoria creativa
más personal, más libre, más al margen de modas, etiquetas y preferencias. Ahora intento trazar el mapa de mi creación poética. Quiero, como he dicho, rescatar mis 2 décadas iniciales de escritura, 1973-1993, en una rigurosa selección, Palabra que amanece. Título precioso, porque es de un aforismo de Eduardo García, poesía, Palabra que amanece, pero que yo me he apropiado porque creo que además para expresar mi primer compromiso con la palabra, mis primeros tanteos en la tiniebla, como diría Cernuda, en la creación poética, es muy ajustado, Palabra que amanece, que empezará con esa navegación primera y seguirá con algunos libros de poemas que tenían títulos, creo que eran hermosos, Agua en la piedra, Hay nada mar, El fuego y las cenizas. A estos poemas sigue, como os he indicado, el primero de mis libros publicados, Pájaro de la noche, del 73, y tras él, Plenitud del instante, del 19, Remota luz, del 19. El lapsus ha sido justificable porque realmente entre el 93 y prácticamente 2023 yo he ido escribiendo en paralelo varios libros, no sucesivamente. A esa escritura pertenece Remota luz y pertenece Mágico poder, que creo que están muy vinculados y que de alguna manera, pese a las muchas diferencias, son una especie de trilogía. Pájaro de la noche, Remota luz, Mágico poder, pero también fueron surgiendo alguna muestra, si da tiempo, les daré algún poema al menos, Plenitud del instante, Paisajes de la duda, y también esos otros libros, Don de la amistad, poemas dedicados a lo largo de mi vida a las personas a las que amo y van conmigo por el camino de mi propia vida. Y también sonetos materiales y espirituales agruparán esas palabras que discurrieron con libertad y en momentos distintos y distantes por este cauce inagotable de belleza poética. Es curioso, porque quien lea mis 3 primeros libros de poemas va a leer 3 libros de poemas en verso libre. No hay ningún texto con rima más allá de las inevitables rimas que un sistema con un vocalismo tan elemental como la lengua española plantea en las resonancias fónicas de los poemas en verso libre. Pero hoy sí quiero traer ante ustedes esas otras formas de escritura que yo también he ejercitado desde hace 12 años con mis compañeros, amigos y alumnos del Máster de Escritura Creativa, bajo el lema «Nunca os voy a pedir a vosotros que hagáis nada que no haga yo también, codo a codo con vosotros». Me van a permitir que comience ya a leer poemas. No sin indicar la importancia que ya les dije que Caprichos del Destino han deparado este regresus ad originem y por ello vuelvo tras recorrer el vasto y fascinante mundo de la comunicación y sin dejarlo a mis orígenes filológicos, a mi amor inicial y ya iniciático por la poesía. Creo con T.S. Eliot que en mi final está mi principio, del mismo modo que en mi principio está mi fin, ahora que inevitablemente estoy más cerca del final, gozosamente cerca del final de tantas cosas. Me van a permitir que, no siguiendo estrictamente un orden cronológico, les traiga un par de poemas del libro Don de la amistad, creo que van a ser 3, para que vean también a veces cómo he entrado en la incursión de esa mayor formalización, que es verdad, puede hacer perder algo de espontaneidad, algo de fluencia, algo de casi sonido a lo cotidiano, pero que no tiene por qué ser el único camino de la creación poética. Así que, al igual que en otros libros
que comienzo por un tema, luego les voy a leer el tema que introduce plenitud del instante, paisajes de la duda, y les voy a explicar por qué paisajes de la duda. Don de la amistad, tema. Como en casi todos mis poemas hay una cita en ese proceso de polifonía y en el que no es un mero guiño intertextual. Las palabras que traigo a mis textos de otros poetas, en este caso de mi queridísimo y admiradísimo Vicente Aleixandre, al que dediqué mi lección de titularidad en su día, en el año 89, es un poema que se llama Adolescencia de ámbito y que dice: vinieras y te fueras dulcemente de otro camino a otro camino, verte y ya otra vez no verte. Nada puede amistad contra la muerte. Bien lo dijo Boscán a Garcilaso. Ante su abismo se detiene el paso y se trunca la flor de nuestra suerte. Verte aquí, amigo, y ya otra vez no verte. Pasar de tu cobijo al frío raso. Ver que te rompes como un frágil vaso, que tu vida fecunda queda inerte. Gocemos la amistad en este instante que el destino insondable nos regala. Un mágico presente compartimos. No lloremos el tiempo siempre errante y fluyendo en el filo de su ala, vivamos la amistad mientras vivimos. Es también una invitación a ustedes a hacerles consciente, como me gusta hacerlo en el aula, de que para compartir el conocimiento antes hay que compartir la vida y que ahora yo por eso estoy infinitamente agradecido a que ustedes me hayan regalado con su presencia un trozo de su vida que espero no sea estéril ni sea inútil y en el que puedan salir de alguna manera enriquecidos, no tanto por mi voz, sino por las voces que a través de mi voz circulan. Para que vean que yo no me encuentro incómodo proponiéndome y sobrecodificando algo que quiero decir, que es lo más importante. Para mí, en esa poética, la poesía es sobre todo comunión. Yo que reivindico el uso de esas palabras que a veces se han apropiado las religiones, comunión del poeta con la vida, con el Lebenswelt, con el mundo de la vida, con la realidad, la visible y la invisible. Comunión del plano de la expresión con el plano del contenido. Mysterium conjunctionis, que da el texto, que da la magia, Macht, el poder de la palabra en el texto. Y comunión del poeta, que regala también, de alguna manera, un momento de su vida cristalizado, volcado, inscrito en la palabra, para compartir con la vida del lector, de la lectora, que también entrega la suya, abriendo su memoria, su entendimiento, su voluntad, su imaginación y su fantasía a esa comunión profunda para que se dé el milagro de la resonancia, que es, como saben quienes me siguen también en el ámbito de la reflexión académica, en esa triple vía que decía Aristóteles que hay que seguir hacia la verdad, teoría, praxis, poiesis. Pues sí, la mirada teórica y conceptual, la praxis, la acción, casi siempre automatizada, y la poiesis, la acción creativa. Hace no mucho, por tanto este es un poema que les voy a leer reciente, aunque irá dentro de ese cruce de horizontalidades al don de la amistad, porque hablaré también de esa amistad que se da en la palabra, y habrá, claro que sí, un poema a Fernando de Herrera y a Bécquer, a San Juan de la Cruz o a Vicente Aleixandre, por supuesto a Juan Ramón Jiménez, que ya apareció en Remota Luz, como al sol. Pero hace poco me invitaron en Granada a una exposición de una gran fotógrafa, Giselle Freund, la gran fotógrafa sobre todo de grandes personalidades del mundo del arte y de la cultura. Me invitaron a que yo hiciera un poema
a partir de la foto que hacía Giselle Freund a Jorge Luis Borges. Otra de mis presencias, quienes también me han oído mucho, pues ya saben el amor que tengo por la poesía, también por la narrativa, pero por la poesía de Borges, cuya excesiva retórica a veces a mí no me aleja de la profundidad de lo que quiere comunicar. El poema Imagen de Borges, en el que yo me mimetizo con Borges y escribo aquí, en este caso, 4 cuartetos de endecasílabos, con rima a BBA, etcétera. Tiene una cita del poema Límites, que era el preferido de Borges y también el mío, de Borges, y más en estos momentos en el que percibo esos límites de la vida. Y es el último verso: espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Imagen de Borges. ¿Qué humano llegó a ver lo que tú has visto? ¿Qué mirada interior fue más profunda? Tu palabra es océano que inunda, me hace sentir con plenitud que existo. Miro tu imagen y contemplo un hombre que lleva en su interior las multitudes. Cuando afrontas la muerte tú no eludes la exactitud de su temido nombre. Al final todo estuvo en ese instante en que Giselle Freund captó tu alma. Emanas con tu luz toda la calma que tu palabra talla cual diamante. Como el Aleph contiene el universo y tu palabra al infinito lleva, esta foto que vemos te renueva, Borges total, mirado del reverso. Y termino esta parte inicial y voy a ir apretando un poquito el camino. Por supuesto, habrá un poema, un soneto en acrósticos, más difícil todavía, a Fernando Ortiz, en que leí en el homenaje que le dimos en el Paraninfo y que a mí me gusta especialmente. Pero voy a leer un poema a un poeta quizás que ninguno de ustedes haya oído, o muy poco su nombre, porque creo también en los mal llamados poetas menores. No soy de los que cree que en la vida todo se puede cuantificar, medir o pesar. Y la grandeza de un poeta está en su palabra. También en esa palabra que a veces es la ladera que nos permite llegar a aquellos, como Juan Ramón, que han llegado no una, sino 3 veces a la cima, como recordaba el catedrático de literatura de la Universidad de Jaén, el profesor Sierra. A Juan Drago, en el camino hacia la luz. Cita de Juan Drago, de su libro Viajero de la Luz. Ya irán viendo, Valentín lo sabe muy bien, la importancia que la luz tiene para mí. De hecho, quizás, si no cambio de opinión, mi obra poética reunida, si vale la pena publicarla y reunirla, se llamará Hacia otra luz. Hacia otra luz. Y empezará con una cita de mi amigo Antonio Carvajal. Iré a otra luz. La luz no guarda luto por quien la amó en el arte y en la vida. Yo también iré a otra luz, hacia otra luz, aunque sea la nada o la oscuridad. Los médanos me dicen que una noche abriré los brazos y dejaré en la arena la huella de mi impulso. Juan Drago, Viajero de la Luz. Prometiste pagar con cada muerte vidas intensas, consagradas al mito, los árboles, los libros y las aves, la música, el silencio. Viajero de la luz, la fortuna celosa de tu mirar sencillo te arrebató a destiempo lo que tú más amabas, te condenó al silencio. Corona de silencio, más corona de espinas. Ese no era el silencio tan largamente amado, el silencio que surge cuando el mar se retira.
el silencio, querido y requerido, buscado y rebuscado en cada amanecer y en cada ocaso, sin precipitación y sin reposo. Hiciste tu camino con afán verdadero por encontrar el bien, la verdad, la belleza. Cantaste los destellos de la luz en el agua, recorriendo tu vida con un río en los brazos, hacia el mar, finalmente encontrado por Orfeo. Te sentiste llamado al lugar misterioso, ámbito de la diosa, en que todo refulge, donde la primavera nos muestra el paraíso. Y recibiste allí, en la inmensa marisma, el rocío fecundo del Espíritu. Si amanece mientras caminas, me dijiste, da gracias a la luz. Hoy yo proclamo la gratitud inmensa de haberte conocido, de recorrer contigo caminos hacia el alba. Transmutado en la luz, amigo Juan, vuelvo a encontrarte, ahora que la noche se avecina, más vivo en tu palabra. Bueno, algunos ya me reconocen porque es verdad que hay ciertos leitmotivs, ciertas insistencias y recurrencias en mi creación poética. Pero ¿cómo escribía yo con 16 años? ¿Qué poema creo que se podría salvar de la quema del año 73? Les he traído hoy aquí uno, porque yo, es cierto, me siento muy andaluz, cultura con raíces, cultura sin fronteras. Juan Ramón lo definió muy bien. Hay que buscar ser andaluces universales. Quienes no lo son, quienes son localistas, no son andaluces, no pueden ser andaluces en esta degradación miserable de Andalucía que estamos viviendo, en la que se quita hasta la bandera de Andalucía, de la avenida de Andalucía, donde siempre ha estado. Por tanto, les voy a traer, quitando también ese dramatismo. Mi mujer, mi compañera, me dice, no te pongas estupendo, ¿no? Como diría también en Luces de Bohemia, ¿verdad? Vamos a desdramatizar un poco. Yo me tomo las cosas a veces demasiado en serio, pero también con humor. La vida debe ayudarnos a tomar la distancia, el sentido irónico, burlarnos de nosotros mismos. Seguidillas. Madrugada de mirtos, noche de brumas, más allá del cercado duerme la luna, va bostezando con un párpado abierto y otro cerrado. Los olivos al viento, verdes las ramas, desatan huracanes y desamarran al campesino, humillado en la tierra desde hace siglos. También es cierto que de esa poesía primera, de ese aprendizaje poético, no dudé en emprender los caminos más complejos. Y en el año 79, el año en el que salió la gran enciclopedia Andalucía, a la que entre otras cosas agradezco y le tengo que mencionar de nuevo, haber podido conocer y tener la amistad profunda de mi amigo Fernando Ortiz, yo estaba trabajando sobre Fernando Herrera. El autor más importante es Sextinas, en lengua española. La sextina es la composición poética más artificiosa. Lo digo así, sí, artificiosa. No tiene por qué ser artificial, pero es artificiosa. Es el artificio, algo hecho con arte, artificio. Y arte es tecne, y hay que tener la técnica suficiente. La sextina, como ustedes saben, yo en la nota, cuando salga publicada esta mía, que escribí codo a codo con Fernando Ortiz, él escribió una conocida y hermosísima sextina llave de niebla, en la que él utiliza también una imagen muy cernudiana. Fernando y yo amamos profundamente la poesía de Luis Cernuda, que por cierto encabeza las citas de Remota Luz y de Mágico Poder. Ahí está Luis Cernuda, pero que en su caso
trataba sobre el paso del tiempo y que en el mío trataba del amor. Porque claro, en el año 79 yo había tenido la suerte de conocer a Juana, a mi compañera. De hecho, Azaga de tu huella, que es como se llama mi sextina, está dedicado a Juana entonces, ahora y siempre. Y el año 79 es en el que nació mi primera hija, Leticia, a la que puse ese nombre Alegría, y de la que, por cierto, celebramos su onomástica, no cuando todas las Leticias con Z o con C, sino el 4 de diciembre, que es el Día de la Patria Andaluza, que es el Día de Andalucía, el Día de la Alegría de mi pueblo. Ella nació en el 79, habíamos salido en el 77 a la calle a pedir libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Ese era el lema y esas son las palabras. Sextina. La sextina, lo advierto, de versos en decasílabos. Yo solo he escrito esta. Digo que me siento orgulloso porque Cervantes también escribió solo una, la que aparece en la Galatea y en la que yo descubrí que hay en el proceso de impresión 2 versos cambiados de lugar, invertidos. Pronto saldrá un artículo mío sobre la sextina de Miguel de Cervantes. Hay que elegir 6 palabras. Las sextinas son 6 estrofas de 6 versos que terminan siempre en las 6 mismas palabras. Por lo tanto, para escribir una sextina, igual hago una nota para mis alumnos, porque hay una alumna que esta mañana ha venido a tutoría y ha escrito una sextina. Hay que elegir muy bien las 6 palabras que van a aparecer al final, porque van a ir rotando. Y si en la primera va a aparecer A, B, C, D, F, en la segunda debe ir F, B, F, A, E, B, etc. Una rotación en un orden estricto. Yo la leo para que se note lo menos posible y como era un poema de amor, pues yo elegí 6 palabras muy especiales. La palabra rosa, que encierra también la quinta esencia de la creación poética, la palabra fuego, que es una de las simbologías del amor, la llama de amor viva, la palabra pasos, porque también estaba mi idea, de hecho elegí de San Juan de la Cruz, Azaga de tu huella, que es un tema recurrente en mi creación poética, sobre todo en mis poemas de amor a Juana, que en aquellos años 70, cuando todavía no se llevaba tanto, soy yo el que pido ir tras sus pasos. No como los árabes que le piden a la mujer que vayan 2 pasos por detrás de él. No, no, soy yo el que pido ir tras los pasos de mi compañera de vida. La palabra fuente, la palabra néctar, la palabra aire. Prácticamente ahí está la poética material de los 4 elementos. Ahí están también todas las dimensiones sensoriales convocadas. Yo de eso no tenía conciencia cuando la escribí, ni falta que hace. Al final, cuando leemos, cuando analizamos, descubrimos cosas que ni siquiera en el momento de escribir, en la intentio autoris, somos conscientes de ella. Voy a poner el turbo. Tu voz ardiente, cual florida rosa, crisálida de amor, divino fuego, mi corazón alcanza. Tras tus pasos, la existencia en camino, tú eres fuente, donde beber deseo el dulce néctar que tus labios destilan sobre el aire. Quiero volar ingrávido en el aire, ser hortelano de una sola rosa, cual mariposa azul libar el néctar y alimentar de luz mi sed de fuego. Quiero el rumor del agua de la fuente para fundir al eco de tus pasos. Ando perdido y mis perdidos pasos, como veleta en cruz que mueve el aire, como el fluir incierto de una fuente, como pétalo frágil de una rosa, como llama de amor de un rojo fuego, abejas son que en pos vuelan del néctar. Me siento un Dios que gusta el suave néctar, un corazón atento que en los pasos de mudable fortuna y fiero fuego escruto sorprendido en voz del aire la condición mudable de una rosa para arrojarme ávido en tu fuente. Ramilletes de flores que tu fuente alimenta en verdor, nutre de néctar, púrpura pinta en la mañana y rosa, en alegre acoged tropel mis pasos. Si para henchir el alma
tengo el aire, mi deseo requiere sangre y fuego. Fatalmente ceniza, si antes fuego, estío y sequedad, si otrora fuente, se transmuta en vacío todo el aire. Para saciar mi sed es poco el néctar. Te necesito más, sigo tus pasos, tu ardiente voz, cual florecida rosa. No podrá con tu rosa el fiero fuego, conduciré mis pasos a tu fuente, tu néctar beberé, serás mi aire. Un poema de amor, una sextina en la que procuré que por delante y por encima del artificio sonara quizás alguna palabra auténtica que recoge tantas otras incitaciones. De mi libro Pájaro de la noche les voy a leer solo el poema en prosa que abre el libro. Poema en prosa, me encanta también hacer poemas en prosa, y que tiene que ver con la música y que vamos a conectar de inmediato con la interpretación musical de Jesús Albarrán, para pasar apenas con alguna muestra de mágico poder que quedará para otro momento. El poema que abre Pájaro de la noche, por tanto el primer poema de mi primer libro escrito, se llama Solo el que conoce la nostalgia y tiene un subtítulo, Oyendo a Tchaikovsky, opus 6, número 6. Tanto la importancia de la música siempre presente, a veces muy explícitamente, en mi obra poética. Les leo. Solo el que conoce la nostalgia alza en sus manos los secretos del tiempo. Su pupila abarca el universo y cobija en sus manos una brizna del fuego de los dioses. Camina por íntimos corredores y retorna al origen. Nos devuelve la imagen de milenios de historia preterida. Solo el que conoce la nostalgia acaricia y conforta sin que sus dedos rocen. Ve sin mirar y su mirada nos descubre los arcanos de la vida. Habla sin voz y sin palabras, su silencio nos lo revela todo. Escucha en el vacío y hace surgir la luz del fracaso o la duda. Solo el que conoce la nostalgia siente el calor del hielo, la ternura del mármol, la vida de una piedra, la sequedad del agua, el goce de una herida, la inquietud del reposo, la sabiduría de los necios, la frescura de páramos desiertos, la desazón que la amistad nos deja. Solo el que conoce la nostalgia decide suicidarse 3 veces cada día y sin embargo vive. Bueno, era mi proclama también del amor y de la vida, de eso que a veces con pocos amigos, pero con Florencio Luque, hablamos, y es lo que yo digo cuando digo que bueno, hay mucho cínico y mucho nihilista de salón. Cuando uno contempla el mundo y ve el horror del mundo y no tiene ningún velo, ningún consuelo, nada que lo proteja, solo hay 2 salidas, el suicidio o la locura. Y la historia literaria está llena de gente que sí cayeron en el vacío. Todo lo demás es nihilismo de salón. Me van a permitir que para conectar con la interpretación de Jesús Albarrán, a quien agradezco de todo corazón que me haya devuelto, redescubierto, reinventado 2 poemas para mí muy importantes de mi segundo libro, conecte el final de Pájaro de la noche, que es un vuelo a través de la noche, es el pájaro solitario del sufismo, el que recorre la oscuridad, esa obsesión que yo tengo porque intentemos mirar en la oscuridad, volar en la oscuridad, porque no podemos esperar a que las tinieblas se disipen, porque somos habitantes de un tiempo muy sombrío. ¿Verdad, Valentín? Como decía nuestro querido Leopoldo de Luis, habitantes de un tiempo amargo, de un tiempo oscuro, de un tiempo sombrío, en el que no podemos renunciar a la vida. Una característica de mi creación poética, creo, es la de intentar no aceptar ningún dualismo,
ninguna oposición maniquea entre el bien y el mal, lo blanco y lo negro, la luz y la oscuridad. No, todo tiene que ver con todo. Y por tanto, creo que lo que nos hace humanos es la conciencia de la muerte, que en mi caso no solo no supone ninguna necrofilia, sino un amor profundo por la vida, pero un afrontar la muerte sin temor. Méfobo, no temáis. La muerte está ahí, y como decía Epicuro, cuando tú estás, ella no está, y cuando ella llegue, tú ya no estarás. Que cada cual lo interprete, procuro que así sea, desde su propio sistema de creencias o de increencias. Procuro, aunque sé que a veces es difícil captarlo, escribir para esas estructuras antropológicas del imaginario humano que pueden compartir creyentes de cualquier creencia, siempre que no sean dogmáticos, ateos o agnósticos. El final de Pájaro de la noche es un intento de llegar al amanecer, es un intento de llegar al alba, es un intento de llegar a la luz, pero termina así. Realmente era un solo poema. En mis 3 libros ha habido un poema continuado. En el caso de Pájaro de la noche era este, que sin embargo fragmenté y al que di título a cada parte pequeña. En el caso de Remota luz es quizás el poema más ambicioso que yo haya escrito, Ciudad sumergida, que ocupa la parte central, laberinto del tiempo, y del que va a interpretar también un fragmento Jesús Albarrán. Y en el libro nuevo, que ustedes tendrán ocasión de leer y que ya comentaremos cuando presente, Mágico poder, que está sacado del poema en prosa de Ognos de Cernuda, dedicado a la poesía, el poder mágico que nos consuela de la vida, eso es para mí la palabra, pues en ese libro el poema extenso se llama Regreso al origen, y es también un solo poema, aunque esté dividido también en partes. Voy a procurar leer con la serenidad que lo requiere, pero obviamente con la estructura dramática, temática que eso supone. Es el final de un recorrido. Para mí los seres humanos somos homo viator, somos caminantes. Cada cual debe hacer el camino de su propia vida. Y este es el final del camino. Ahora, calza tu pie para el camino. Ahora, la noche se levanta como paloma negra. Tu mano, blanca, tu mano toca el centro de mi alma. Ahora reconozco la agridulce caricia de la muerte y me apresto a la muerte. Ya no me des la mano que me arrastra a la luz. En esta oscuridad a veces siento calma y me apresto a la muerte. Y no retorna. El poeta contempla cada instante las ocultas raíces de su propio morir. Sale camino al alba, en la palabra, y no retorna. Muere. No contento con este final terrible, cuando el libro estaba en pruebas, el libro termina con 2 palabras que no son mías y que cuando vi impresas me dieron mucho escalofrío. Creo que eran las que convenían. Blaise Pascal. Moriremos solos. Creo que tiene razón. Que el tránsito último, el nacimiento último, como diría Vicente Alexandre, por mucho que nos rodeen las personas que amamos, es un tránsito que hacemos solos. Pero alguien que ama tanto la comunidad, la vida compartida, la vida auténtica es vida compartida, digo en uno de mis aforismos, no podía quedarse ahí. Y sin darme cuenta, lo digo porque creo que tiene mucho más valor, sin darme cuenta, cuando hago remota luz y sigo la búsqueda de la luz, porque creo que nunca está consumada, hasta que quede consumada la vida, cito a José Ángel Valente, ese autor extraordinario del que tenemos aquí, para mí,
a su mejor especialista, a su mayor intérprete, Carlos Peinado Elliott. Hay una luz remota, sin embargo, sé que no estoy solo. Aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte, no estoy solo. José Ángel Valente. Y precisamente comienzo el recorrido, de nuevo un recorrido, hacia el laberinto del tiempo, y la salida del laberinto, que para mí nos la da Ariadna y lo femenino, lo comienzo con este poema que yo recito y que ya se va preparando Jesús Albarrán para cantarnos. Y casi, porque sé que a la medida del tiempo yo he querido ser muy espontáneo en esto, vamos a cantar estos dos poemas. Me permiten ustedes que me despida con un poema que no ha leído nadie, ni siquiera mis queridos amigos que comparten conmigo y que me habéis hecho observaciones extraordinarias para Mágico Poder, porque lo he escrito esta madrugada a las 6 de la mañana, cuando estaba pensando en este momento y no podía dormirme. Mi sentido de la responsabilidad, no saber qué leeros, traía muchas más cosas. Traía, por lo que me di cuenta ahora, mi desmesura es siempre así, para llevarme 3 horas leyendo. Ya lo leerán ustedes, no hay prisa alguna. Hombre solo en la noche. El poema que inicialmente quise titular Mujer sola en la noche, para utilizar un femenino no marcado, como yo suelo hacer y me gusta hacer, sin embargo me di cuenta de que era imposible escribir en femenino, porque Mujer sola en la noche tiene otro tipo de amenazas y de riesgos, más allá del que puede tener el ser humano, que es al que me refiero con este hombre no marcado y que implica a hombres y mujeres, y que es también en ese diálogo, el diálogo conmigo mismo. Hablo conmigo mismo, está ese desdoblamiento de la reflexión y hablo desde mí mismo con los demás. El poema dice así, pero verán ustedes que es mucho más hermoso, convertido en canción. Hombre solo en la noche. A Pablo García Baena. Ibant obscuri sola sub nocte perumbram. Virgilio. Una de esas hermosas hipálages que tanto gustaban a Borges, ¿verdad? Iban oscuros bajo la noche por las sombras. Hombre solo en la noche, ¿por qué lento caminas hacia el camino oscuro? ¿Qué llevas en tus manos? Si es sangre, vino, fuego, si es agua, viento, nada. Dime, ¿por qué no rosa, hecha de fuego y viento y nada en que se acuna? Un agua como vino la ha convertido en sangre. Hombre solo en la noche, semejante a las sombras de este bosque que cruzas hacia el abismo oscuro. No me ocultes tu rostro, ni me niegues tu mano. La compañía es buena, también para el olvido. Fuego y viento y nada.
compañía es buena también para el olvido. Muchas gracias, Jesús. Me van a permitir, porque ahora de inmediato va a cantar la segunda canción y vamos a terminar de inmediato, que sin embargo de esta primera parte de Remota Luz hacia el laberinto, por parte de quien no evita vivir la vida como laberinto, quien sabe que se tiene que enfrentar al Minotauro que está en el centro y que va a salir gracias al hilo de Ariadna, hay un poema que se acerca a esa poética más hermética, más del silencio de mi amigo Francisco Deco. Es el poema que yo le dedico para Francisco Deco y Fátima Roldán, que se llama Y surge, y que dice así: la palabra en el límite retira la palabra, en el límite retira, en el límite silencio, pétalo de luz de una flor intangible, gestada en la palabra, gustada en la palabra, gastada en la palabra, se retira y surge. Esa preocupación también metapoética está presente en muchos de mis poemas, también volverá a estar en Mágico Poder. La parte central de Remota Luz es Laberinto del Tiempo, que tiene una cita de Borges. No me importa citar a mis grandes poetas preferidos tantas veces. No habrá nunca una puerta, estás adentro y el alcázar abarca el universo y no tiene anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. Y también unas palabras de Rilke: las cosas son morosas, oscuridad y claridad, la flor y el libro. Ciudad sumergida es un largo poema en verso imparisilábico que tiene 10 fragmentos y el fragmento 7, que es el que va a interpretar Jesús Albarrán, es quizás también el núcleo del poema, aunque no esté justo en el centro. Yo soy muy cabalístico, claro que para mí el número 3 es importante, por eso hasta ahora mis 3 libros de poemas tendrán 3 partes cada uno. Las 3, como ya he dicho, de Mágico Poder, el próximo, se van a titular Semillas de Esperanza, Regreso al Origen, a un Dios desconocido. La parte 7, el número 7, ya sabemos que es el número de la perfección, dice: algunos me preguntan, ¿dónde está la ciudad sumergida? ¿En qué mapa se leen sus coordenadas? ¿Al sur de qué lugar duermen sus avenidas? No comprenden que tu ámbito es el tiempo, que un reloj detenido señala el sitio exacto donde la caracola enmudeció por siempre, y que jamás sus ojos contemplarán tus calles. Por eso vuelvo a ti cada mañana, cuando las olas tibias del sol la luz tamizan, o cuando en primavera los árboles caídos añoran una flor
con que adornarse. Aquí, mecido en el silencio, aromado de sal y sol, de lluvia y cieno, puedo encontrar la paz que perdí para siempre, aunque la paz sea nada y siempre se diluya en un instante eterno. Algunos me preguntan dónde está la ciudad sumergida y en qué mapa se leen sus coordenadas. Al sur de qué lugar duermen sus avenidas, que tu ámbito es el tiempo. Y un reloj detenido señala el sitio exacto donde la que jamás sus ojos contemplarán tus calles. Por eso vuelo a ti cada mañana cuando las olas tibias del sol la luz tamizan. Cuando en primavera los árboles caídos añoran una flor con que adornarse. Aquí mecido en el silencio, aromado de sal y sol, de lluvia y cieno, puedo encontrar la paz que perdí para siempre, aunque la paz sea nada y siempre se diluya en un instante eterno. Pido un aplauso para él. Yo les confieso que para mí ha sido un regalo extraordinario, de verdad, que yo vivo esas canciones como si no las hubiera escrito yo, desde luego, ¿no? Vamos a ir terminando y me van a permitir que al final estaba bien puesto el título, por el camino de mi propia vida hacia mágico poder, pero no hemos podido casi llegar a mágico poder. Yo os voy a leer dos poemas de mágico poder. Uno sí lo he leído muchas veces y el otro es el que incluso, además, Jesús, no guardes la guitarra porque me vas a acompañar ahora en el último poema, improvisando, ¿verdad? Como les he dicho,
en mágico poder, con la cita de Cernuda, que les voy a leer. Hombre, lo mío no, pero lo de Cernuda, por favor, claro que sí. Así, en el sueño inconsciente del alma infantil, apareció ya el poder mágico que consuela de la vida, y desde entonces así lo veo flotar ante mis ojos, tal aquel resplandor vago que yo veía dibujarse en la oscuridad, sacudiendo con su ala palpitante las notas cristalinas y puras de la melodía. Yo en este libro he procurado sobreponer al pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad. Ese conatus spinoziano que yo no quiero que me abandone. Y como creo, terminaba un poco así, remota luz, con el hilo de Ariadna, que son realmente las mujeres, codo a codo con los hombres que les acompañemos en las causas justas, en esas que defienden dignidades y derechos que si ellas no tienen, tampoco tenemos nosotros, porque seremos profundamente indignos y en lugar de derechos tendremos repugnantes privilegios. Para mí es también algo que cruza desde el principio, como ustedes han visto, en los poemas de amor que dedicaba a Juana. Quizás a ella deba en gran medida también ese impulso constante en el que yo he entendido que la coyuntura histórica de estos tiempos oscuros en que vivimos solo pueden pasar porque lo salvemos desde esa biología del amor que decía Humberto Maturana que pusieron las mujeres, la hembra de la especie humana, Eva, que nos humaniza comiendo del árbol del conocimiento, Pandora, que nos humaniza con la curiosidad de creer que hay en la caja de Pandora. Uno de los primeros poemas de la primera parte, Semillas de Esperanza, quiero que sembremos semillas de esperanza, hay poemas más directos y más explícitos, pero quiero leerles este, también en tributo de homenaje a todas las mujeres que están luchando por hacer una vida más digna. Es, como les dije antes, un palimpsesto, un poema escrito sobre el conocidísimo poema Los Justos de Borges, que de hecho, por si a alguien se le escapa, comienzo citando bajo el título Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Por cierto, les quiero decir, ya que también en ese ejercicio de la vida compartida y de la amistad poética, Florencio Luque me ha acompañado en la lectura de este libro, como lo ha hecho Paco Deco, como lo ha hecho también Valentín Navarro Viguera. Al frente de Semillas de Esperanza, en la primera parte, hay dos citas. La primera de Ángel González, con un título agridulce, Sin esperanza, con convencimiento. Sé lo que es esperar. Esperé tantos días y tantas cosas en mi vida. La segunda cita es de Florencio Luque Alfonso, de su tercer libro Aforismos, magnífico libro Aforismos, Acerico, que dice con esta sencillez, coincidiendo en gran medida con el mensaje de Borges: quien salva a otro, salva al mundo. Las justas. Una vez más verán que las citas en mis poemas no forman parte de ningún culturalismo, de ningún guiño artificioso. Es más, este poema lo subí a una de esas páginas, me gusta estar en las redes, me gusta pelearme con la inteligencia artificial generativa, ver lo torpe que es para la creación poética, para todo lo demás es increíble. Este poema lo subí a Poeticous, que es una de esas páginas. Bueno, tengo subido algunos poemas que no están en libros y subí Las Justas. Pero ahí no está el poema completo.
porque le falta una cosa esencial. Ahí, en Poeticus, está la cita de Borges, pero falta la cita que da la clave y que pone la levadura para leer el poema, que se lee además, muchos de ustedes lo recordarán, en contrapunto con el poema de Borges, que está siempre debajo. Las justas, esas personas que se ignoran, están salvando el mundo. Jorge Luis Borges. Si una mujer viniera ahora, si una mujer viniera al mundo con la espiga de luz de las matriarcas, si hablara de este tiempo, debería tan solo balbucir, y así tal vez así, tal vez. Una mujer que cultiva su huerto para poder comer, la que agradece que en la tierra haya agua, la que descubre con placer por vez primera una palabra escrita, dos desempleadas que aguardan en silencio su ración de alimento, la niña costurera que borda por un céntimo un color y una forma, la lectora que reenvía esta página porque tal vez le agrada, una mujer y un hombre que escriben el fragmento inicial de un canto nuevo, la que acaricia a una anciana dormida, la que no justifica ni puede comprender todo el mal que le han hecho, la que agradece que en la tierra haya Virginia Woolf, la que lucha porque otros acepten su verdad. Esas mujeres que se ignoran están salvando el mundo. Y terminamos. Jesús, échame una mano. El poema que he escrito hoy, 19 de diciembre, y que tengo que pulir. Igual Jesús reconoce que esta versión no es la que le mandé, él fue mi primer lector, esta mañana para decirle, no podía dormir, me he levantado a las 6 y he escrito este poema. Si puedes hacer un acompañamiento de fondo, pues yo te lo agradezco. Y con él terminamos. Va a estar en esas semillas de esperanza de mágico poder. No sé si se escuchará bien. Turris fortissima. El mundo se derrumba y tú escribes poemas. Juan Cobos Wilkins. Elevar torres de palabras, levantar muros de papel, escribir poemas con nuestra propia sangre mientras el mundo se derrumba. Para salvar lo auténtico, lo bueno, la frágil hermosura, antes de que la herrumbre y la carcoma acaben con lo humano verdadero. Para no bajar cuando todo baja y rescatar de abismos de abyección la paz y la palabra sanadora. Construir recintos para el ser, casas de tiempo y de silencio que den al río de la vida, poemas para la espera y la esperanza, aunque jamás se cumplan los deseos más nobles, aunque los sueños más hermosos nunca se realicen. Plantemos hoy manzanos en el huerto, aunque el mundo se acabara mañana.
Muchas gracias. Por supuesto, quien tenga que marcharse porque hay compromisos personales, que se vaya, y quien quiera quedarse y quiera preguntar o participar, yo he venido hoy para estar a disposición de ustedes. Y quiero oírles también, no solo que me oigan a mí. Pues sí, vamos, yo pienso que ha sido un privilegio, ¿no?, este recital, y si queréis participar sería, yo creo que muy bueno, ¿no? ¿Queréis hacer algún comentario o alguna pregunta incluso? Hay ya una palabra pedida. Ah, no lo había visto. Profesor, ha mencionado usted al aula de la experiencia. Yo como antiguo alumno del aula de la experiencia, al escucharle, me encuentro, pero vamos, que lamento enormemente no haber asistido a su clase. Y después la segunda pregunta, no, yo no me puedo permitir hacerle a usted preguntas. Solamente utilizar lo que ha hecho en su obra literaria, una palabra, agradecimiento. Nada más. Pues soy yo el que le agradezco, además que subraye esa palabra que mis amigos saben que es tan importante, en gratitud, agradecimiento, la reivindicación de la palabra gracia, lo que se da y se recibe gratis, en un mundo tan venal, en un mundo en el que todo se compra y se vende, menos la gracia, menos lo que se da y se recibe gratis, como la amistad, como el amor verdadero. Las cosas más importantes de la vida son obras de la gracia, y no tiene por qué ser uno creyente para utilizar esta palabra. La utiliza, por cierto, en una conferencia muy bonita Lorca, cuando habla de la gracia y el duende. Jesús tiene la gracia de la inteligencia, de la palabra creadora y de la música. Y él además tiene sobre todo la gracia de su extraordinaria dimensión ética, además de la estética, ¿no? Es algo que hemos recibido y que debemos compartir y entregar gratis. Por eso yo subo casi todos mis escritos a Internet, aunque soy miembro de Cedro, pero a mí no me importa que circulen mis textos, yo los entrego para los demás. Pero ya que usted se ha referido al aula de la experiencia, no pasa nada, es decir, la vida es infinita. Y a veces, pues bueno, nos hemos encontrado hoy aquí. Igual es la última vez que nos vemos, no pasa nada. Yo espero que no, pero igual sí, y no pasa nada. En el poema Límites de Borges dice: si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? No pasa nada. Hay una calle que recorreremos por última vez y una puerta que cerraremos y nunca más volverá a abrirse. Esa es la vida, vivir en el límite. Es hermoso vivir en el límite. Somos criaturas del límite, seres de frontera. Yo he leído mucho a Eugenio Trías sobre esa lógica del límite, sobre esa razón fronteriza. Usted habla del aula de la experiencia, que curiosamente ha sido el marbete, la etiqueta que se aplicó a la poesía dominante de mi generación, poesía de la experiencia, ¿verdad? Yo soy amigo y conozco desde que los dos éramos muy jóvenes al que se considera como el mayor exponente de la poesía de la experiencia, que es Luis García Montero, en que tiene apenas un año y algo menos que yo. Yo soy del 56, el año que dieron el Nobel a Juan Ramón Jiménez, él es del 58. Pero yo siempre he dicho que es más importante que la poesía de la experiencia de la poesía. Eso es lo importante, la experiencia de la poesía. Eso que digo también en uno de mis aforismos, la poesía auténtica no se explica, nos implica, lo cual no quiere decir que no sea interpretable y explicable. Pero es verdad que en un poema auténtico debe vibrar algo, debe reverberar algo, debe resonar algo.
Yo lo experimento como lector, que es una forma tan creativa de estar en el mundo como la de ser autor. No olviden a Borges de nuevo, que otros se sientan orgullosos de lo que han escrito. Yo me siento orgulloso de lo que he leído, porque uno no siempre puede escribir lo que quisiera. A veces las palabras se nos niegan, digo yo en el soneto que le dedico a Fernando Ortiz. A veces las palabras se nos niegan, aunque persistimos y seguimos buscándolas. Pero uno sí puede intentar leer lo que uno quiere. Y la vivencia, Erlebnis, Leben, la vida, para mí esa es la palabra esencial. Todo es vida. Todo va y viene al mundo de la vida, al Lebenswelt, casa de tiempo y de silencio que da al río de la vida, ¿no? Y yo he de reconocer que en el aula de la experiencia he encontrado también unas sintonías, unas correspondencias. Aquí están alumnas que ayer oyeron mi última clase, probablemente, sobre literatura, música y comunicación en el aula de la experiencia. Entrego también el testigo. Vivirán en enero 2 clases hermosísimas con Jesús Albarrán, y espero que Jesús y espero que Antonio Acedo mantengan viva esa luz que no es mía, que es la antorcha de relevo que yo he cogido de otros y que quiero ir entregando. Este año 23, usted me ha permitido con su reflexión poner en valor eso. Este año en el que un médico me dijo, igual tiene usted un problema de fibrilación auricular, y si lo tiene se puede morir en cualquier momento. Le puede dar un ictus o un infarto. Yo le dije, muchas gracias por decírmelo. Se lo agradezco y yo no tengo miedo a la muerte, tengo amor a la vida. Voy a hacer todo lo posible, si está en mis manos, por intentar evitarlo. Afortunadamente no tengo fibrilación auricular, estén tranquilos. Pero bueno, acepto que hemos de ir ligeros de equipajes, ¿no? Y para mí ha sido un año de despedidas gozosas. También, para mí, más allá de la retórica, es una tranquilidad y un honor que Rocío Rojas Marcos, que tuve como alumna, igual que tu nombre era Bárbara. Soledad, es verdad. Bárbara ha estado hoy conmigo, Soledad. Igual que lo fue Jesús Albarrán o Antonio Acedo, ¿verdad?, en este magnífico máster de escritura creativa, en ese taller de poesía, que sea ella quien lleve esa antorcha. O que sea María La Muedra, que me toma el testigo en el grupo de investigación de una manera tan brillante. O Mar García Gordillo, que va a mantener viva la cátedra RTVE en contenidos culturales y creatividad. Yo voy de retirada, entre otras cosas para hacer esto que me queda por hacer. Tengo que volver atrás, porque tengo que llegar a ello por el camino de mi propia vida. No me retiro, voy a intentarlo. Y si me quedo en el camino no pasa nada. Si amanece mientras caminas, da gracias a la luz, decía mi amigo Juan Drago. Por tanto, bueno, el arte, la poesía nos sirve para vivir con plenitud, para vivir con intensidad, para intuir que en este mundo de mentira, de degradación de la palabra, de toxicidad, tenemos que defender más que nunca la poesía. Claro que después de Auschwitz, la poesía era más necesaria que nunca. Claro que después del horror de los terroristas de Hamás y del horror del Estado israelí sobre los niños y los inocentes palestinos, hace falta más que nunca la palabra para no caer en la indignidad, para no mirar para otro sitio, para no ser inmunes al dolor del mundo, a la miseria del mundo. Esa es la poesía en la que yo creo. Y esa es la que me ha nutrido y me ha permitido intentar hacer yo alguna cosa. Y le hace falta a los políticos esa poesía. No sé si hay alguna otra intervención, prometo ser más breve, si hay alguna más, para no ser ningún coñazo. Pero bueno, si alguien me quiere preguntar algo, alguna curiosidad, algo que se pueda haber quedado en el tintero, me encanta porque esto me provoca, ¿no? y me suscita y me invita a repensar mi propia creación literaria, ¿no?
Y si no, pues nos despedimos. Bueno, mientras no haya nadie que quiera tomar la palabra, yo sí quiero darte las gracias por este rato. Como decía antes, Paco, ha sido una auténtica maravilla, alegría escucharte. Y, de hecho, retomando 3 de los títulos que tú has dicho, has iluminado y nos has mostrado el mágico poder de la importancia que tiene la palabra sanadora como semilla de esperanza. Y hilvano 3 de tus títulos. De verdad, gracias por estar hoy con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, creo que estaréis todos de acuerdo en que ese testigo que me pasa es ahora mismo un poquito grande, pesa muchísimo. Yo voy a intentar hacer mucho esfuerzo y mucho ejercicio para poder sostenerlo. Pero bueno, es compartido, es por supuestísimo a medias siempre con Paco y con quien quiera estar aquí con nosotros. Por tanto, de verdad, muchas gracias por iluminar esta tarde con la luz de tu poesía, de verdad, Manuel Ángel. Y, por favor, era para que los demás os animarais, si queréis, mientras. Sí. A Manuel Ángel, es el faro que nos ilumina mucho de lo que estamos aquí, que es no es una remota luz, sino una luz absolutamente presente, y gracias por el visita que nos has dado, por ser como eres, por durante mucho tiempo al lado nuestro. Yo lo que propondría es que hicierais un disco, Jesús y tú. ¿Verdad? Me encantaría. Ya tenéis Eso 2 sería. temas. Y también con José Pablo y su grupo, que ya tendremos que hablar. Me encantaría. Bueno, por cierto, ya que dice eso, en mi recital anterior tuvimos más canciones, porque entre otras cosas, uno de los 2 compañeros que procesaron conmigo por el Tribunal de Orden Público, por haber escrito una carta abierta a los estudiantes de Huelva, que hoy alguien pensaría que qué aberración puede haber para quienes piden la justicia y la libertad de una manera tan serena como lo hicimos, puedan pedir para 3 chicos de COU 6 años de cárcel. Afortunadamente, en el 75 nos declararon inocentes, pero uno de ellos era Gabriel Travé. Gabriel Travé González fue uno de los integrantes de Jarcha. Y Jarcha cantó algunas de mis canciones, no las pudo grabar, porque se lo prohibía la censura. Sobre todo la canción Arquitecto de Horas, que ellos llevaban y que cantaban en directo, cuando podían burlar un poco ese control que iba para ver las canciones que cantaban, pero oímos alguna que otra canción. Gabriel Travé, precisamente con su compañera Agus, puso música al poema que yo le dediqué a Juana cuando en el año 77 decidimos compartir la vida, el poema Compañera. Lo cantó Gabriel Travé y para otra ocasión pues ya recogeré algunos de mis poemas que andan por ahí en canciones, ¿no? Así que cogemos el reto. Paco Deco, que trabaja de una manera tan extraordinaria, tan exquisita, con algunos de los mejores músicos de este país, ¿no? Con premios nacionales de música, para poner también música a su creación poética. Búsquenle, lean a Paco Deco y oigan algunas de sus aportaciones convertidas en piezas musicales extraordinarias. Creo que nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí. Soy yo el que les quedo agradecido y espero que podamos encontrarnos en el camino de nuestras vidas, que se cruce muchas veces y que sea también para gozar, para disfrutar ese gaudium essendi, el gozo de ser que nadie nos puede arrebatar. Muchas gracias.